Regresamos a Es la Hora de Opinar. Transparencia Mexicana recientemente presentó los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno para el 2010. Este índice analiza el nivel de corrupción en 35 servicios públicos y es integrado por información generada por una encuesta realizada en más de 15,000 hogares en todo el país. Se trata de la quinta entrega del Índice Nacional de Corrupción y de Buen Gobierno, que fue presentado por primera vez en 2001 y posteriormente en 2003, 2005, 2007 y ahora en el 2010. Gracias al esfuerzo de Transparencia Mexicana contamos con una muy valiosa serie histórica en materia de corrupción y en trámites y servicios públicos del país, que nos permite monitorear su evolución y diseñar, desde luego, políticas públicas para combatir este flagelo. Para hablar de los resultados obtenidos en 2010 y de cómo comparan con años anteriores, así como de las diferencias entre las entidades federativas, tenemos el enorme gusto de que nos acompañe en el estudio otra vez el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Eduardo, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, hombre, gracias por venir. Ya te extrañábamos, que decíamos, ¿qué pasó con Eduardo? No nos ha traído datos. Hace 6 meses nos comprometimos aquí a traer datos por entidad federativa y ya los podemos presentar. A ver, pero antes de entrar a los estados, ¿qué encontraron en el 2010? Bueno, como decías hace un momento, lo primero que encontramos es que ya tenemos una serie histórica de una década y podemos monitorear prácticamente a todos los gobiernos federales, estatales y municipales, porque todos ya han dado cuando menos una vuelta en este índice. Encontramos que los hogares mexicanos decidimos gastar, o no tuvimos alternativas, sino gastar 32,000 millones de pesos en corrupción para esos 35 trámites y servicios que mencionabas hace un momento, 32,000 millones de pesos en mordidas. A ver, pero esto en el año, en la 2010, década. En 2010. 32,000 millones de pesos. Gastamos lo mismo en pequeñas mordidas que en todo el Poder Judicial Federal del país. Son 3,000 millones de dólares. Bueno, es una barbaridad, mano. Hoy en la mañana el Washington Post retomó los datos y los propios analistas en los Estados Unidos les parecía pues, una cifra bastante respetable, ¿no? Y bueno, creció, ¿cómo no? Si lo comparas con 2007, creció en más de 5,000 millones de pesos. Hay una explicación para ello. A ver. El costo promedio de la mordida se nos fue de 138 pesos. Antes costaba una mordida en promedio para un mexicano 138 pesos. Se nos fue a 165. Subió el valor promedio de la mordida. Y también el número de actos de corrupción que nos reportan los hogares en 2010. Estamos registrando alrededor de 200 millones de transacciones deshonestas que tienen 200 millones de actos de corrupción que nos reportan los hogares. Es decir, aquí el jefe del hogar está autoincriminándose y reconociendo que pagó una mordida para acceder a agua potable, para sacar su licencia de conducir, para obtener un pasaporte, para mover algo. Si hay 40 millones de familias o 50 millones de familias, ¿no? Más o menos. Más o menos estamos hablando de que una familia en promedio comete 4 o 5 actos de corrupción al año. Al año. Como hogar, y el jefe del hogar nos está presentando la película del hogar completo. Qué bárbaro. Y en promedio, entonces, gastan 170 pesos. ¿No? 65 pesos por mordida. Por mordida. Por supuesto hay unas de mayor valor. Sí, claro, en promedio. ¿No? Claro. Hay veces 10 pesitos, pero hay veces... Para la basura son 10 pesos a la semana, que son 520 pesos al año, pero para mover un tema en el Ministerio Público, pues tienes que ponerle mucho más de 165 pesos. Hijo, man, qué cosa. Pero a mí lo que ya lo platicábamos la última vez que viniste, ¿no? Que se me hace que esto sí es uno de los grandes fracasos de la alternancia democrática, que no haya bajado la corrupción, sino que se haya incrementado, por lo que nos dice. Cuando menos en servicios públicos, ¿no? Que es un asunto donde esperarías que se pudieran poner las pilas los gobiernos. Eso es cierto, la encuesta tiene que ver con servicios que no solamente provee el gobierno federal, sino también los gobiernos de los estados y los municipios. Así es, incluso concesiones privadas. En algunos estados la basura, por ejemplo, es una concesión privada y pues lo está proveyendo un particular en nombre del Estado. Sí. Fíjate que cuando revisamos ya la serie histórica, cuando vimos la década, yo creo que esto no te va a sorprender a ti. A nosotros nos sorprendió en particular el hecho de que solo son 35 trámites y servicios. Es decir, un país que tiene 110, 112 millones de personas, la 14ª economía del planeta, oye, no se puede dar el lujo de corregir 35 trámites y servicios a lo largo y ancho del país. ¿Qué tipo de servicios? Ya nos dijiste, el basura, agua, pero ¿qué más? Mira, trámites, por ejemplo, que tienen que ver con para nosotros es muy sensible, con mover
un expediente judicial dentro de un proceso, con levantar un acta ante un ministerio público, con hacer que se pueda iniciar una orden de aprehensión. Tú sabes que aquí hay que pagar para que se cumpla una orden de aprehensión. Por ejemplo, este tema del Ministerio Público nos reporta 1 de cada 4 transacciones que realizó un ciudadano con el Ministerio Público tuvo que pagar mordida, lo que en los pasillos, en la barandilla, se llama el impulso procesal, ¿no? Tú no pagas, no se mueve tu expediente. Perdón, me da risa, pero es que... Y así te lo piden, ¿no? Es que falta el impulso procesal. Qué bárbaro. Es que hasta ya inventaron palabritas que suenan sofisticadas para decir una mordida, ¿no? Es una mordida. O sea, en lugar de falta una mordida, no, hay un impulso procesal. Que no se está dando. Ajá. Otros asuntos que son muy delicados, Sí. digamos, por su naturaleza en términos de desarrollo, inscribir a un niño en la escuela, ¿no? Todavía hay muchos hogares que consideran que le están condicionando la inscripción de la escuela a cambio de una cuota Que debería irregular. ser gratis. Bueno, que el Estado sostiene, no debería de, digamos, no es gratis, nos cuesta como contribuyentes, pero claro, que al claro. padre no le debería de condicionar Uh-huh. la inscripción. Y uno de esos temas que parecería como variable de control en los estudios sofisticados, pero que sale todos los años como un problema grave, son los famosos franeleros. Fíjate que en el territorio nacional, pues todos lo sabemos, hay una gran cantidad de ciudadanos que se apoderan de la vía pública y que te impiden estacionarte o te condicionan el estacionamiento a cambio de un pago, que por supuesto es extorsión, ¿no? Digamos, esto no hay ninguna duda. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que esta cosa de los franeleros era una cosa que yo veía desde hace muchos años, añísimos en la Ciudad de México, pero cuando ibas fuera de la Ciudad de México no te los encontrabas. Pero sí como que la Ciudad de México pudo exportar este modelo de franelerismo, vamos a llamarlo lo ves así. En Tijuana, Guadalajara, en todos lados ya Monterrey, los ves. y se está volviendo una pesadilla. Uh-huh. Cerca del 70% de los hogares tuvieron que pagarle a alguien que se apoderó de la vía pública para estacionar su vehículo. Yo sé que uno se va acostumbrando, pues yo pero tengo no es que normal, confesar, ¿no?, que lo he hecho. Sí, ¿no? O sea, yo sí tengo que confesar que lo he hecho. Bueno, es que si no lo haces, pues sabes en qué condición va a estar tu auto cuando regreses, ¿no? Bueno, y tienes aparte la prisa y no encuentras lugar donde estacionar, porque estos lo tienen todos agarrados los dueños de la calle, ¿no? Y bueno, pues ni modo, tienes que pagar tu extorsión, ¿no? Sí, es sorprendente cuánto nos hemos acostumbrado, y una cosa que también hemos platicado en otras ocasiones, no es que sea la cultura de los mexicanos, es que se volvió la cultura de los mexicanos. Sí. Esto que describes, esta exportación al nivel nacional de los franeleros, pues no es que estuviera arraigado en Reynosa y en Ciudad Juárez, es que lo hemos exportado a Reynosa, Ciudad Juárez, a Tijuana, y nos hemos vuelto, pues de alguna manera, víctimas y victimarios en este problema. Un franelero, pues sí se ha de llevar una lana decente comparada a un salario mínimo, a un salario incluso en la industria de la manufactura, ¿no? Sí, pero también le está costando a otros hogares. Mira, claro. Lo que gana uno pierde otro, ¿no? Es suma cero, ¿no? Estábamos estimando, por ejemplo, el costo para un hogar de menos de un salario mínimo, el costo de la corrupción, esta pequeñita en trámites y servicios, es alrededor del 30% de su ingreso. Fíjate, ese es un tema importantísimo y que creo que también ya habíamos platicado. Es decir, a quien más afecta la corrupción es a los más pobres, porque tienen que destinar más de su poco dinero que tienen para actos de corrupción. Sí, como dicen los economistas, es un impuesto altamente regresivo. Claro. Mientras menos tiene, más te cuesta. Los 10 pesos que la clase media puede pagar para la recolección de basura se convierten en una cuarta parte del salario mínimo de un hogar que solamente tiene eso como ingreso. Y bueno, y es un obstáculo al desarrollo. Me queda muy claro que lo que dejaste de invertir en salud, en educación, pues lo estás pagando en pequeñas mordidas que no puedes contar. Y esa es tal vez la parte más dura y más cruel, porque no estás en posibilidad de sumar todos los costos de la corrupción, y eso es lo que afortunadamente hemos podido hacer con este ejercicio. Sí, medirlo. Y devolverle a la sociedad los costos agregados, porque como lo pagaste en 10 pesitos aquí, 30 pesos acá, 14 pesos por allá, piensas que no se suman y que no representa una parte importante de tu ingreso. Increíble este dato, 30% del ingreso de una familia de las más pobres del país, de un salario mínimo menos, se gasta en actos de corrupción. Así es. No, bueno, terrible. Ahora, datos, ¿dónde está cada uno de los estados en esto? Porque supongo que sí hay diferencias entre los estados. Y muchas, y eso también es una noticia positiva. Eso es bueno, claro. Porque lo que hemos visto es que aunque la transición, como dices, no ha pagado en términos de alternancia, sí nos permite identificar que el buen gobierno no es monopolio de ningún partido político. Hay gobiernos
de buena calidad en los 3 o 4 fuerzas políticas del país. Quienes tienen menor frecuencia de corrupción, quienes tienen los niveles más bajos, tampoco hay que pensar que erradicaron la corrupción en esos estados. Estamos hablando de la corrupción en trámites y servicios. No en estos 35 nada más, ¿no? Cosas que ustedes miden. No estamos midiendo licitaciones públicas, concesiones, otros temas. O sea, la gran corrupción no está medida aquí, ¿no? Claro, no, y por eso a mí me encanta esta encuesta, porque esta es la encuesta que nos pega a todos, ¿no? Mira, ¿quiénes tienen menor frecuencia de corrupción? Baja California Sur. Sí, que es gobierno perredista. Durango. Priista. Nayarit. Que es PRI, claro. Aguascalientes. PAN. Y Yucatán. Bueno, era PAN, ¿no? Todavía antes de... Todavía en 2010. Y Yucatán PRI. Y luego tienes en la parte baja de la tabla los que tienen mayor frecuencia de corrupción en trámites y servicios, a entidades como Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero. No te está sorprendiendo la lista, ¿verdad? No. Estado de México y Distrito Federal. Estado de México y Distrito Federal, el Distrito Federal en último lugar. En lugar 32 y Estado de México en lugar 31. Ahí tienes a 2 posibles candidatos a la presidencia de la República, man. Y pues tienen la oportunidad de corregir, espero que rápido, este asunto, ¿no? Si de verdad tienen aspiraciones legítimas a gobernar el resto de la federación. Sin embargo, el dato más preocupante de estos estados, yo diría, está en Hidalgo, Oaxaca y Guerrero. Mira, por ejemplo, Oaxaca duplicó su frecuencia de corrupción en 2010. Pasó de 6.4 a 13.4. ¿No te sorprende que en el último año de gobierno... No, de Ulises Ruiz, hijo, no me sorprende nada que hayan tenido que acelerar la corrupción para aceitar la maquinaria electoral. Lo digo como hipótesis, evidentemente no tengo elementos de sustancia para decirlo, pero... Y Guerrero, también duplicó su frecuencia de corrupción en 2010. Sí. Hidalgo, también hubo elecciones. Entonces también hemos descubierto un asunto que todo el mundo tenía, digamos, en el imaginario popular, que es el famoso año de Hidalgo, que es esta idea de que al final de una administración, ¿te acuerdas la frase clásica el que deje algo? Y róbense lo que hay porque ya vienen los ladrones, ¿no? La verdad es que ha confirmado que se relajan los controles y la fiscalización quinto y sexto año de gobierno, y todavía en el primero de la siguiente administración están reagrupándose las distintas mafias. Claro, porque el Estado de México y el Distrito Federal están en el quinto año de gobierno también. ¿Sí? O sea, ahí van ya al sexto año de gobierno, ¿no? Entonces es interesante cómo están relacionados con nuestro modelo democrático electoral. O sea, que hay suficiente evidencia para sospechar que entre el quinto y el sexto año se incrementa la corrupción en los estados. Y se relajan los controles internos de las administraciones, y se va dando rienda suelta a ciertos grupos con tal de mantener la cohesión de la administración pública. A ver, dame datos del Distrito Federal, por ejemplo. Mira, el Distrito Federal, pese a todo, en la última década ha reducido significativamente su corrupción. Empezó en 2001 con 22.6 sobre 100, más o menos 1 de cada 4 trámites en la ciudad en el 2001 estaban afectados por corrupción, y ahora está en el orden de 1 en cada 6, ¿no? O sea, ha reducido su corrupción, pero esa reducción no le ha permitido subir rápidamente en la tabla. Y Estado de México... Ahora, es terrible estos datos para los gobiernos perredistas, ¿no? Porque ahí sí, el PRD viene gobernando desde 1997, la capital, ¿no? Aquí está, prácticamente... ¿La historia del PRD? La historia de la capital. Sí. Y Estado de México se mantiene ligeramente por debajo de los niveles que tenía en 2001. En 2001 tenía 1 en cada 6 trámites afectados por corrupción, y ahora está 1 en cada 6 trámites, con una diferencia de 0.6, que es una diferencia marginal respecto a sí mismo. Pero logra salirse de la posición 32 que tenía en 2007. Entonces se mueve un poquito, pero se mantiene en los niveles de 2001. Abajo en la tabla. Abajo en la tabla. ¿Ha habido un estado que ha salido de abajo de la tabla en estos años? Ha habido varios estados que han salido de abajo. Baja California Sur no estaba en la posición 1, que está en la mejor posición del país. Es un estado muy particular, con poca densidad demográfica, población muy concentrada. Pero yo te diría que una de las historias más tristes, sin duda, es Colima, que fue quien arrancó... Colima se bajó. En primer lugar. Sí, yo me acuerdo. Arrancó en 2001 en el primer lugar. Y ahora está en la posición 26 de 32. Hemos tenido una reacción interesante del gobierno del Estado. Se han comunicado el día de hoy para decir, vamos a entrarle con todos estos temas, mándenos la información. Pero es una historia triste, ¿no? Porque como país, pues era el que arrancó como puntero y ahora está en posición 26.
Hijo, bueno, nada más un último dato. Danos las diferencias entre el primer lugar, que es Baja California, en menos actos de corrupción, y el Distrito Federal, que es el peor lugar donde hay más actos de corrupción. Si tú estuviste el año pasado viviendo en Baja California Sur, de cada 100 veces que realizaste alguno de estos 35 trámites o servicios, tuviste que pagar soborno en 1.8 ocasiones, en 2 ocasiones de cada 100. No, pues es muy bueno. Si naciste o viviste en el Distrito Federal o en el Estado de México en el último año, en 2010, tuviste que hacerlo en 1 de cada 6 ocasiones. No, pues ahí está, sí son diferencias importantísimas, ¿no? Y no hay nada atípico en los mexicanos, ¿no? Donde hay sistemas que funcionan, pues baja la corrupción, y donde hay sistemas que no funcionan, sube. Claro, claro. Nos adaptamos. Bueno, habría que hacer toda una reflexión de qué sigue después con estos números, pero ya nos tenemos que ir. Por lo pronto te agradecemos que hayas venido una vez más, Eduardo. No, el agradecido soy yo, Leo, de verdad. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana. Y bueno, después de un corte vamos a regresar con el tema que estamos desarrollando a lo largo de esta semana. ¿Cuándo deben defender los políticos el interés general y cuándo deben defender los intereses particulares? Les recuerdo que usted también, si usted quiere, nos puede mandar un comentario a mi cuenta de Facebook. Ahí está la dirección en la pantalla, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.